Bueno, amados, estamos en un tema muy importante y es el tema que hemos compartido desde comienzo de año. ¿Cómo hemos titulado nuestro tema? Llamados a. Les invito a abrir sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, por favor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Y dice así en la Nueva Traducción Viviente: en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Padre Santo, una vez más oramos para que tú honres y bendigas tu preciosa palabra. Que la palabra de esta mañana sea una palabra que caiga en buen terreno. Que cada personita que está aquí reunida, Señor, para escuchar con reverencia tu palabra, esa semilla crezca y que esa semilla pueda dar fruto al 100%. Señor, aquí estamos. Haznos sensibles a tu voz. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento y danos una unción de sabiduría de lo alto, Señor. No la sabiduría terrenal, sino la que viene de lo alto. Así que estamos muy atentos a lo que nos vas a recordar o a enseñar en esta mañana. Quedamos, Señor, a la espera de que sigas derramando tus bendiciones sobre tu pueblo en el día de hoy. Con gratitud oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, en las últimas semanas yo he estado compartiendo con ustedes básicamente las 5 maneras que van a cambiar radicalmente tu vida si somos conscientes, si yo aprendo a ser consciente en todo momento que yo soy amado incondicionalmente, profundamente y eternamente por el Señor. Entonces, por eso seguimos con el tema del amor de Dios. Todavía me falta una predicación más que estaremos compartiendo la semana que viene con el favor de Dios si nos regala la vida. Hemos hablado de 3 cambios de los 5 que les dije que iba a compartir con ustedes. Les dije que el primer cambio es que me siento aceptado en lugar de avergonzado. Ahí estuvimos hablando del privilegio de ser hijos, hijas de Dios, y que no hay condenación para nosotros porque ya estamos en Cristo Jesús. Ahí estuvimos hablando de seguridad, de salvación y del privilegio de ser hijos, hijas de Dios. Después compartí con ustedes que otro cambio radical es que ya podemos tener como esa valentía de llegar ante el Padre, a pedirle, a presentarle nuestras necesidades, porque ahora precisamente ya hemos entendido que el amor de Dios nos permite hacer eso, llegar ante nuestro papá y expresarle nuestras necesidades. También compartí la semana pasada que otro cambio que ocurre es que tengo paz en medio del dolor, en medio de ese problema, en medio de esa crisis que no entiendo. Y es en medio del dolor que yo puedo experimentar la paz. Y ahí asociábamos la paz con el gozo, que también es otra manifestación del fruto del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver la cuarta. Con esto, si nos visita por primera vez, aunque estamos predicando este tema desde el 31 de diciembre del 2021, le desatrasé para que pueda conectarse con la charla, con la predicación, con la conferencia, con la homilía, como le quiera llamar en esta mañana. Vamos a ver el cuarto cambio cuando entendemos el amor de Dios, cuando yo entiendo que Dios a cada instante está conmigo, que en mi vida ese amor está a cada instante. Cuando yo entiendo eso, diapositiva número 2, tengo la valentía de tomar riesgos. Tengo la valentía de tomar riesgos. Recuerda que usted cuando entra recibe un boletín y la idea es que al menos escriba ahí unas palabritas y tome por ahí algunas noticas, pero yo le animo a traer una libreta, porque esto no alcanza para tomar apuntes, esto es como para un recordatorio, como para que no se le olvide, pero traiga un cuadernito, una agenda para que esté ahí escribiendo las anotaciones de las predicaciones en nuestra iglesia. Cuando alguien cree en ti, compartía este tema anoche,
porque los amigos que nos visitan, nosotros somos una comunidad que tenemos la misma reunión, pero unos el sábado a las 7, otros el domingo a las 9 de la mañana. Anoche, compartiendo este tema, yo compartía que cuando uno sabe que alguien cree en uno, sobre todo papá y mamá, cuando uno está de niño, y el papá y la mamá creen en uno cuando uno va a hacer algo, eso a uno le da fuerzas, uno lo anima a hacer las cosas. Ánimo, mi amor, que tú puedes, y eso a uno como que lo llena. Así los demás de pronto no crean en uno, pero cuando uno sabe que papá, que mamá, que cree en mí, eso le ayuda a uno, eso le da a uno fuerzas, le da a uno como esa motivación para seguir adelante. Ahora, ¿cuánto más cuando nosotros sabemos que nuestro Padre Celestial cree en nosotros? Cuando sabemos que somos sus hijos, que somos sus hijas, así tengamos miedos, así tengamos temores, pero cuando yo sé que Dios cree en mí, que mi Padre Celestial cree en mí, que su poder está conmigo, que me acompaña, eso me da una motivación adicional para hacer las cosas. A nivel cristiano hablamos de fe, hablamos de confianza, esa confianza que me permite seguir adelante, avanzar. Entonces, aunque otros no crean en ti, hay alguien que cree en ti incondicionalmente. Porque una de las cosas que nosotros nos enfrentamos a lo largo de la vida es con el rechazo. Mucha gente nos rechaza. A lo largo de la vida somos incomprendidos y eso ocurre a veces en la misma familia, a veces ocurre con el mismo cónyuge. Pero cuando yo empiezo a crecer espiritualmente, me doy cuenta que a mí Dios me ama incondicionalmente y que Él no me rechaza, que Él está conmigo a cada momento de mi vida y que ese amor es incondicional, no depende de mi comportamiento, no depende de mi clase social, no depende de mi color de piel, no depende de eso, sino que yo ahora fui adoptado como hijo y como hija de Dios. Por supuesto que estamos llamados a agradar al Señor, a adorarlo, a vivir en santidad, pero lo que le quiero decir es que Dios me ama incondicionalmente y eso es bien importante que lo podamos entender una vez más en esta mañana. Yo voy a hablar en esta mañana un poquito sobre sueños. Voy a hablar sobre metas, sobre proyectos, esos sueños y esas metas que te has trazado en la vida, pero que quizás en el camino se quedaron ahí, porque de pronto la gente no creyó en tu sueño, no creyó en tu proyecto, de pronto no hubo ese respaldo de la familia, y mucha gente se paraliza frente a eso, frente al rechazo no avanzan, entonces se quedan ahí. De hecho, anoche decía que mucha gente se va a morir con sueños incumplidos, porque no van a cumplir sus sueños, no van a poder lograr esas metas. Entonces, a menos que nosotros entendamos que el amor de Dios está conmigo incondicionalmente a cada momento de la vida, a menos que yo no entienda eso, yo voy a desertar, yo voy a abortar proyectos en la vida. Y por eso es que algunos a veces no hemos podido terminar cosas, porque de pronto nos ha faltado más confianza en Dios, de que Él nos va a respaldar para seguir adelante. Yo quiero en esta mañana profundizar un poquito en este tema y decirle que ese sueño que Dios algún día te dio, ese proyecto que algún día Dios te dio y que de pronto lo dejaste en el camino, no es tarde para que lo vuelvas a retomar en esta mañana. Yo quiero que piensen en eso, no es tarde. Hoy el Señor te quiere dar esa oportunidad, nunca es demasiado tarde. Y esto es lo que el Padre Celestial nos está diciendo en esta mañana, y no importa si tú tienes 15 años, aquí hay adolescentes, no importa si tienes 20, 25, 50, 70, 80, 90 años, no importa. Mire, nosotros no sabemos cuántos años vamos a vivir, pero los años que nos resten para vivir, si nosotros nos entregamos a Dios incondicionalmente, enteramente, completamente, y le decimos: Señor, aquí estoy, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea, pero de verdad, porque muchas veces le hemos dicho eso al Señor de labios para afuera, pero no nos hemos entregado por completo al Señor. Si yo me entrego por completo a Él y le digo: Señor, úsame, haz de mí la persona que tú quieras, atiendo a tu llamado, porque este año estamos hablando que el Señor tiene un llamado para nosotros, y el primer llamado es a que disfrutemos de su presencia, de una relación íntima y personal con Dios, y en ese llamado Dios quiere hacer cosas a través de nuestra vida. Por eso no es demasiado tarde, por eso dígale al Señor: no importa los años que me queden o los meses que me queden, pero aquí estoy, Señor. Mire, Cristo no necesitó sino 3 años de ministerio para revolucionar el mundo. Muchos hombres en la historia, por supuesto, no los podemos comparar a Jesús, porque Él es el más grande que ha pisado este planeta, porque es el Dios que se hizo
carne, el creador de los cielos y la tierra. Pero mortales que han dejado huellas sobre la tierra no necesitaron 100 años para hacerlo, ni siquiera 50. Cuando uno mira a hombres que dejaron huella y mujeres en la historia de la humanidad, necesitaron pocos años. Así que simplemente es que usted se entregue al Señor, y en los años que Dios todavía nos va a permitir vivir, dígale: Señor, aquí estoy. Muchas veces nosotros mismos estamos decepcionados, defraudados con nosotros mismos, porque de pronto hemos dejado cosas en el camino, de pronto no hemos dado la talla de lo que Dios pide de nosotros, quizá hemos estado manejando más bien mucha mediocridad, porque lo digo por mí mismo, a veces somos muy mediocres en las cosas, nos falta una cultura de excelencia, y eso a veces uno mismo, yo a veces me he decepcionado conmigo mismo. Pero entonces yo quiero que escuche la voz de nuestro Padre Celestial en esta mañana, que viene y te dice ahí a tu oído, a tu corazón, y te está diciendo: está bien, yo sé que la has embarrado, yo sé que muchas veces has tirado las cosas, yo sé que no has estado muy cerca de mí, pero es porque has intentado avanzar solo, sola, pero esta vez yo te quiero ayudar. Y yo quiero que escuche la voz de nuestro Padre Celestial en esta mañana diciéndote: yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar a sacar ese proyecto, porque ese proyecto te lo coloqué en el corazón. Fui yo el que te lo coloqué. Porque es Dios el que hace el llamado para nosotros. Es Dios, es el propósito de Dios, no es mi propósito. No se trata de mí, es de Dios. Por eso, mis amados, cuando tenemos a Dios de nuestro lado, es la garantía que vamos a tener éxito en la vida. Dígale a la persona que está al lado suyo, dígale: con Dios vas a tener el éxito asegurado. Dígale: con Dios vas a tener el éxito asegurado. Amados, yo quiero que sepas que el amor incondicional de nuestro Dios Trino nos convirtió de pecadores a ganadores. Ya somos ganadores, aunque muchos no crean en nosotros, pero ya somos ganadores. Nosotros no tenemos ni idea de cuánto amor tiene Dios para con nosotros. De hecho, mencionaba anoche, el apóstol Juan no encontró palabras cuando escribió su evangelio para hablar del amor de Dios, y lo único que pudo decir es que en español se traduce: porque de tal manera. Yo me imagino a él extendiendo la mano así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios por nosotros. Ese amor de Dios ha estado ahí, mis amados. ¿Cuántas veces tú te has equivocado en la vida? ¿Cuántas veces has caído espiritualmente? ¿Cuántas veces te has estrellado por estar desobedeciendo al Señor, por estar llevándole la contraria a la voluntad del Señor? Pero en esos momentos, ¿cuántas veces el Señor ha querido agarrarte, abrazarte y decirte: aquí estoy, vamos para adelante? Como cuando uno se cae, y el papá y la mamá, cuando uno era niño: levántate, mi amor, levántate, que no pasó nada. Levántate, que no pasó. Y aunque sí pasó, claro, ahí estaba la sangre y ahí estaba la herida, pero levántate, mi amor, que no pasó nada. Eso es lo que Dios te está diciendo en esta mañana. Ánimo, ánimo, vamos para adelante, porque yo te voy a acompañar en este proceso. Vamos a empezar de nuevo. Qué lindo cuando uno escucha al Señor diciendo: vamos a empezar de nuevo. Esta vez lo vamos a hacer juntos. Algunos de ustedes se han equivocado muchas veces, es porque han intentado hacerlo solo en sus fuerzas. Y Dios nos está diciendo que con su amor maravilloso nos va a acompañar para seguir adelante. Para algunos de ustedes, Dios, créame, ha estado esperando este momento tan precioso que estamos compartiendo sobre el amor de Dios, porque algunos de ustedes, sí, yo sé que algunos de ustedes aman al Señor, por supuesto que lo aman, todos los que estamos acá. El gran problema no es si tú amas al Señor, el problema de muchos de ustedes es que no han podido entender cuánto amor tiene Dios para tu vida. Cuando uno ya entiende cuánto me ama Dios, que aún hasta entregó a su Hijo Jesucristo por mí, hablando del Padre Celestial, amados, eso tiene que transformar, tiene que revolucionar nuestra vida espiritual. Por eso el problema, mis amados, es que no sabemos realmente cuánto es ese amor tan grande que Dios tiene para nosotros. Si realmente fuéramos conscientes de ese amor, yo quiero decirle con todo mi corazón que nuestra vida sería diferente. Nosotros cambiaríamos muchas cosas si somos realmente conscientes de cuánto amor tiene Dios para con nosotros. Por eso nosotros no obedecemos al Señor por miedo a perder una salvación. No, nosotros obedecemos al Señor es por amor, por gratitud, por todo lo que Dios hizo
por nosotros. Recuerde que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios te escogió, decidió crearte para amarte, porque eso es lo que enseñamos en esta iglesia. Todo el que llega aquí por primera vez le decimos que Dios te creó con un propósito, que te creó para que gozaras de la presencia de Dios por toda la eternidad. Dios quiere que tú disfrutes de una relación íntima y personal, porque Él quiere, al adoptarte como hijo, como hija, al ser miembros de su familia, por supuesto que Él quiere que disfrutemos de la relación con Él, de la intimidad con Él, de la comunión con Él. Entonces, muchas veces en la vida nosotros no nos hemos entregado completamente, y yo quiero decirles que cuando yo he podido escuchar a algunas personitas por qué no se han entregado completamente al Señor, es que les da miedo, tienen miedo. Hay muchos temores en su vida. Hay temor de servirle al Señor. Algunos tienen un llamado para servirle al Señor tiempo completo, pero tienen miedo. Claro, es normal, somos humanos. Pero cuando yo soy consciente que no lo voy a hacer en mis fuerzas, sino que es Dios el que me va a ayudar, ese miedo tiene que desaparecer. Ahora, para los que no son llamados a ser pastores tiempo completo o algún ministerio tiempo completo, sino que estamos llamados a ser bivocacionales, que tú como ama de casa, como estudiante, como comerciante, como profesional, estás sirviéndole al Señor, regalándole horas al Señor de las que te quedan de tu parte laboral. Pues déjeme decirle, deja los miedos atrás, porque Dios te va a usar ahí en esa unidad donde estás, te va a usar con tu familia, te va a usar con tus amigos, con tus compañeros de estudio, de trabajo, porque no estamos solos. Tenemos la ayuda del Señor. Y nadie sabe qué es lo mejor para nosotros, sino Dios mismo que nos creó. Él sí sabe realmente para qué somos buenos nosotros. Y Él te ha dado dones, te ha dado capacidades, te ha dado habilidades para que las pongas al servicio de la iglesia. Entonces, si Él mismo nos dio todo eso, ¿cómo no lo vamos a poner al servicio de la iglesia? Por eso tienes que dejar los miedos. Y algunos dicen, ¿será que yo sí doy la talla? Mire, ninguno de nosotros humanamente damos la talla para el Señor. Pero si Él nos llamó, si Él nos escogió, si Él nos adoptó, por supuesto que Él nos va a respaldar y nos va a apoyar. ¿Estamos bien con eso? Eso para mí ha sido claro y es lo que me ha motivado a seguir en el ministerio. Yo les compartía a ustedes hace tiempo atrás, eso fue lo que me motivó en algún momento. Un jovencito de 22 años, con una iglesia grande y el rector del Seminario Bíblico de Colombia en primera fila como oveja de la iglesia. Y yo, ay Señor, en la que me metí. Evaluado por el rector del seminario. Pero a mí, ¿qué me daba ánimo? ¿Qué me daba valor? Es que no eran mis fuerzas. Tenía el apoyo del Señor. Cuando tú haces las cosas en el nombre del Señor, Dios te va a respaldar y te va a sacar adelante. Dígale al que está a tu lado, dígale, no estás solo. Tienes el apoyo de Dios. Tienes el apoyo de Dios. No estás solo. No estás sola. Bien, amados. Dios nos está invitando en esta mañana a que dejemos los miedos, esos miedos a entregarnos, esos miedos a arriesgarnos, porque para eso se necesita uno tomar riesgos en la vida. Por eso quiero que leamos otra vez Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. En esta clase de amor, hablando del amor de Dios, no hay temor. Porque el amor perfecto, ¿qué hace el amor perfecto de Dios en nuestro corazón? ¿Qué hace? Expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Esto complementa las predicaciones de las semanas anteriores. Lo que pasa es que esto es todo un solo paquete, pero yo este año lo que estoy haciendo es desmenuzando esta predicación en todo un año, porque estamos hablando de los 5 llamados que Dios tiene para nuestra vida. Eso se los puedo dar en un sermón, con toda seguridad, de 1 hora, pero yo lo estoy desmenuzando para un año, para que este sea el año que podamos entender el llamado de Dios para nuestra vida. Ahora, como el temor lleva en sí castigo, por eso es que produce miedo. ¿Cierto? Ese miedo ¿a qué? A perder la salvación, a no dar la talla, a no agradar al Señor, a que Dios de pronto se desagrade de nosotros. Tenemos mucho miedo, que la gente, que quedemos mal, que de pronto no hagamos las cosas como Dios quiere que las hagamos. Hay mucho miedo, pero cuando el amor entra en nuestro corazón, el amor de Dios, ese miedo desaparece. Ese miedo se va. Y eso es lo que he compartido con ustedes también antes de esta serie, hablando de la fe, pero hablando de la fe como confianza en Dios.
La fe como confianza en el Señor. Entonces tienes que dejar de tener miedo y tienes que aceptar su amor, el amor de Dios, y ese miedo se va a ir de nuestra vida. Entonces, eso para redondear lo que he estado hablando las últimas semanas sobre el amor de Dios. Pero hoy lo que quiero decirle es que si yo acepto ese amor incondicional de Dios, soy consciente de ese amor, eso me va a dar el valor de tomar riesgos en la vida, de arriesgarme a hacer cosas, de arriesgarme a trabajar en la iglesia, de arriesgarme con ese proyecto, con ese ministerio que Dios hace rato me viene inquietando, pero de pronto tenemos miedo de arrancar. Algunos de ustedes tienen unos sueños de hacer cosas grandes para Dios y hasta ni siquiera lo han comentado. Uy, no, yo no voy a decir porque eso me parece que es como sacado de, eso es de locos. No, ya Dios te puso eso en el corazón. Háblelo, dialóguelo, busque quién le puede acompañar en ese proyecto, háblelo en la iglesia, háblelo conmigo, háblelo con el resto de pastores, porque aquí lo que queremos es hombres y mujeres soñadores, soñadoras, que puedan creerle que Dios puede hacer cosas grandes a través de nuestras vidas. ¿Estamos? Entonces yo quiero un pueblo lleno de fe, lleno de confianza, pero que se atreva, que se arriesgue, que se lance en el nombre del Señor. Por eso, como aplicación, yo quiero en esta mañana hablar sobre sueños. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuál es ese sueño que te ha venido acompañando muchos años, pero que quizás lo dejaste ahí como dice un amigo mío, lo engavetaste? Lo metiste a la gaveta, lo encerraste y ahí se quedó. Eso es como para aquellos que tienen ahí ese traje desde hace 15 años esperando adelgazar para podérselo colocar. Amados, ¿cuáles son tus sueños? Hoy quiero invitarte a que no te des por vencido. Hoy te quiero invitar para que tomes riesgos porque Dios cree en ti. Ahora, uno toma riesgos cuando otros creen en nosotros, pero lo que quiero decirte hoy, independientemente de si otros creen en ti, tu familia, tus amigos, la iglesia, lo que quiero decirte es que Dios cree en ti. Y si Dios cree en ti, si nuestro Padre Celestial cree en nosotros, eso es más que suficiente. Entonces, a modo de ejemplo, en esta mañana yo quiero tomar el ejemplo de la vida de José, el hijo de Jacob, en el Antiguo Testamento. Todos aquí conocen la historia de José. Ustedes son estudiantes de la Biblia, cada año se leen la Biblia como mínimo una vez en el año. Es más, aquí hay personas que se la leen hasta 3 veces en el año, increíble, impresionante. Entonces, esa historia de José se la saben al derecho y al revés. Entonces no voy a compartir toda la historia porque usted se la sabe. Entonces, ustedes saben muy bien que José tenía un don especial que le había dado Dios, que era el don de soñar. Él era soñador. De hecho fue en cierta manera como el peyorativo, el apodo que le pusieron sus hermanos, el soñador, el que se las da de soñador. Pero yo quiero retomar, esos son sueños de Dios, don de Dios, pero yo quiero retomar principios para hablar de sueños, para hablar de la vida, de nuestros sueños, de nuestros proyectos, de esas metas que tú tienes. Entonces quiero que relacionemos las dos cosas porque José para mí es un modelo. ¿Es un modelo para qué? Para enseñarnos lo que yo quiero transmitirles en esta mañana. Y con la letra P yo tengo un bosquejito que algún día compartí con ustedes sobre José. Porque José de ser en cierta manera el preferido, primero se levantó como el preferido, el privilegiado con P en la casa. Eso trajo muchos problemas en el hogar. ¿Por qué? Porque ese niño creció muy mimado, ¿cierto? Y los demás hermanitos estaban muy molestos. ¿Molestos por qué? Porque era el preferido, pero lo que pasa es que los hermanos no entendieron, pues si era el niño de la casa, por favor, el papá quería a todo el mundo, pero hicieron cositas que a veces sacó de casillas un poco a los hermanos, sobre todo recuerdan cuando le compró esa túnica de colores, era una túnica especial, eso nunca se lo habían comprado a los otros. Entonces, claro, esas preferencias traen muchos problemas en los hogares. Hoy no voy a hablar de eso, solamente quiero decirle que él era un niño muy privilegiado, y de privilegiado, de la noche a la mañana, ya un adolescente terminó en un pozo, en una cisterna, ¿cierto? Y después de ese pozo, la historia, para resumir la historia, termina, del pozo pasa al palacio. Y en medio de ese palacio, después ustedes conocen muy bien, después pasa a prisión, a la cárcel. Y después de estar en la cárcel, después llega al poder.
hablando del trono de Egipto. Entonces con la P usted puede más o menos recordar la historia de José. Pero en esa historia de José yo quiero unir el punto de la semana pasada con el punto de hoy. Mire, cuando yo soy consciente a cada instante del amor de Dios hacia mi vida y lo experimento a cada momento, no solo tengo paz en medio del dolor, que de eso hablé la semana pasada, en medio del sufrimiento, de los dolores, de las crisis, de los problemas de la vida, yo puedo tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Una hora tomamos para hablar de eso la semana pasada, sino que también cuando yo miro la vida de José me va a ayudar a entender que yo puedo ser valiente cuando yo experimento el amor de Dios para tomar riesgos, y eso fue lo que hizo José en su vida. José en su vida, en medio de todo el dolor, en medio de todo el sufrimiento, en medio de todas las crisis por las que les tocó enfrentar, él estuvo experimentando la paz de Dios, el gozo de Dios, pero también se atrevió a tomar riesgos porque sabía que él estaba en las manos de Dios. Por eso, hablando de sueños, todo un taller, todo un seminario se los voy a dar en pocos minutos, todo un taller sobre sueños. Y decirles en esta mañana que una de las verdades de los sueños es que los sueños se conciben mucho antes de que se logren. Eso es lo primero que yo tengo que entender. Eso primero está en la imaginación. Yo primero imagino el edificio, primero imagino mi futuro y después es que puedo ver que eso se puede concretar, pero primero yo lo imagino, lo visualizo. A algunos no les gusta mucho el término de visualización porque lo confunden con la nueva era. Yo no soy de la nueva era, ataco la nueva era porque van en contra de los principios de la palabra, pero es una palabra que puedo usar. A veces nos dejamos robar las palabras, ¿no? ¿Por qué nos vamos a dejar robar las palabras? Entonces yo puedo visualizar, yo puedo imaginarme un proyecto, ese edificio. Yo recuerdo cuando construyeron ese edificio, un arquitecto se lo imaginó, tantos pisos, tantas oficinas. Primero es en la mente, lo concibe en la mente. Eso es, así son los sueños, se conciben mucho antes de que se logren. Pero el periodo, lo que le quiero decir, eso es muy obvio, pero a donde quiero llegar es que el periodo entre el nacimiento de un sueño y su cumplimiento requiere de un proceso. Y ese proceso generalmente es largo, no es corto. Sobre todo en la magnitud del sueño. A veces son sueños muy grandes, por lo tanto requiere de un proceso. El problema con la generación de hoy, con los jóvenes de hoy, es que no entienden que la vida es de procesos, todo lo quieren tener ya. Alguien se casa, un jovencito, y quiere tenerlo todo, cuando la mayoría nos ha costado años conseguir las cosas, pero usted quiere tenerlo todo, por eso se endeudan tarjetas de crédito, porque todo lo quieren tener ya. No, así no es en la vida. Lo mismo pasa con los sueños, pasa un año, pasan 2 años, 5 años, 10 años, y usted se desespera porque no ve el sueño cumplido. Entonces en ese periodo, en ese proceso, nos acompañan muchas cosas, nos acompañan dudas en el proceso de los sueños. Dudas, a veces dudamos, pasan los años. ¿Sí será que esto es de Dios? ¿Sí será que este negocio? ¿Sí será que esta es la carrera? ¿Sí será que este es mi novia? ¿Sí será que esta va a ser mi futura esposa, mi futuro esposo? ¿Sí será? Y ahí está, la duda, ¿cierto? En medio de ese proceso, cuando ocurren cambios, esos cambios inesperados, esas sorpresas inesperadas nos confunden y a veces nos hacen querer tirar la toalla, y eso es lo que algunos de pronto no han podido entender y han desertado y abortado esos proyectos y esos sueños que algún día Dios colocó en su corazón. Yo lo que le quiero decir es que en medio de los sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón, en ese proceso vamos a encontrar días buenos y días malos. Yo tengo días en que casi que cojo angelitos con las manos. Yo casi que me siento como tocando ahí la presencia de Dios porque me siento pleno. Pero tengo otros días que, ay, amados, ni ganas de levantarme de la cama. Y les tengo que confesar, a veces ni ganas de venir a la iglesia. Porque así somos, todos tenemos días malos. Pero ahí es donde uno tiene que reaccionar y decir, no voy a dejar llevarme por estas emociones. Y cuando yo me siento así, ahí donde yo me sacudo, y por eso usted ve que siempre estoy aquí con ustedes, pero no es porque siempre tenga días buenos. Yo a veces he tenido días muy malos. Entonces, decirles, mis amados, que a veces en ese proceso nos vamos a encontrar con dilemas, y los dilemas que a veces nos encontramos cuando va pasando el tiempo, y yo veo que ese sueño no se cristaliza, el gran dilema es, ¿sigo o renuncio?
¿Sigo o renuncio? Ese es como el dilema, ¿cierto? Entonces, con el ejemplo de José, que aunque tenía un don de soñar, como ya les dije, dado por Dios, nos da principios para ir en pos de los sueños que Dios nos ha dado. Entonces, yo quiero que veamos rápidamente algunos principios que aprendemos de un hombre como José, que tuvo la valentía de asumir riesgos en la vida. ¿Están listos para escuchar esos principios como aplicación? ¿Sí? ¿Estamos listos? Ok, aquí va el primero, diapositiva 5. Cuando eres consciente de cuánto te ama Dios, no te das por vencido con tus sueños. Ya he hablado de eso, estoy conectando aquí la historia. Al mirar la historia de José, aprendemos que no debemos darnos por vencido con los sueños que Dios nos ha dado, incluso cuando no comienzan bien. A veces los sueños no comienzan bien. En el caso de José no empezó bien. José recibe un sueño y él, todo emocionado, se fue a contarle a papá, a la familia, todos emocionados. Pero no empezó bien. Ahorita vamos a mirar que eso no empezó bien. José tuvo el sueño desde muy temprano, cuando tenía más o menos, no vamos a ser aquí legalistas con esas edades y fechas, pero más o menos un adolescente de unos 17 años de edad. Y eso fue cuando recibió esos sueños de Dios, que un día sus hermanos e incluso su padre se iban a arrodillar ante él. Ese fue el sueño que tuvo él. Todo metafórico, figurado, con estrellas, con la luna, etcétera, etcétera. Pero el sueño era ese, que la familia se iba a inclinar ante él. Y de inmediato José va y le cuenta a su familia, y eso lo metió en problemas. Porque a partir de ahí, si antes había bronca por ser el privilegiado, a partir de ahí sus hermanos le cogieron mucho más bronca, mucho más odio, porque pensaron que José se estaba creyendo mucho más que todos ellos. Y eso no lo detuvo. A pesar de lo que pasó, de que el sueño no empezó bien, que el proyecto no empezó bien, él siguió creyendo en Dios. Entonces, a menudo el principio de un sueño sí genera al comienzo entusiasmo, pero a veces nos falta mucha sabiduría, y ahí le faltó un poquito de sabiduría para manejar las cosas a José. Entonces decimos cosas que no debemos decir y hacemos cosas que no debemos de hacer. Y al igual que José, a veces no comenzamos bien. Pero, mis amados, a diferencia de José, demasiado a menudo nos damos por vencidos con nuestros sueños en las primeras etapas de la vida. A veces, cuando los obstáculos se nos presentan, cuando las adversidades se nos presentan, nosotros abortamos, nosotros desistimos y nosotros decimos, esto no era de Dios. Y empezamos en cierta manera, a dudar, y eso es un trabajo que hace el diablo. El diablo genera duda en nuestro corazón. Por eso el diablo siempre va a querer que tengamos menos fe de la que Dios quiere que nosotros tengamos. Por eso este tema es muy importante en esta mañana, porque la vida de José nos anima a que recapturemos ese sueño que abandonamos alguna vez y que una vez más lo hagamos nuestro en esta mañana. Piensa en ese sueño, piensa en esa meta, en ese proyecto, algo de Dios, algo que tú sabías que era de Dios y lo abortaste, lo desechaste. ¿Por qué en esta mañana no piensas otra vez y dices, lo voy a intentar de nuevo, voy a empezar de nuevo? Yo he empezado de nuevo muchas cosas en la vida, porque le he creído al Señor. Pero hay momentos en que me he dejado llenar mi corazón de duda, de cuestionar si es de Dios o no es de Dios. Bien, amados, en segundo lugar, el principio que quiero que veamos, que aprendemos de la vida de José, es que cuando eres consciente de cuánto te ama Dios, no te das por vencido con tus sueños, aun si tu familia no te apoya. Y esto sí que es bien delicado. Aun si tu familia no te apoya. Yo creo que muchos nos hemos estrellado cuando hemos querido hacer cosas para Dios y le hemos creído a Dios y le hemos compartido a la familia, y la familia no ha copiado, no ha creído, ha cuestionado, ha dudado. Y yo sé que eso causa mucho dolor y causa mucha tristeza en nuestro corazón, pero yo quiero decirle que hubo alguien que fue rechazado desde el comienzo, y ese fue José. La Biblia dice que cuando José le contó a su familia lo del sueño, mire el papá lo que le respondió. Quiero que miremos este versículo, diapositiva 7. Mire este versículo de Génesis 37:10. ¿Están conmigo? Mire lo que dice. Esta vez le contó el sueño a su padre, además
a sus hermanos. Pero su padre, ¿qué dice? ¿Feliz con el sueño? ¿Feliz? No. Su padre lo reprendió, lo regañó. ¿Qué clase de sueño es ese?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Oiga, qué vaciada la que le pegó. Un regaño fuerte de un papá. Es decir, ¿usted quién se cree? ¿Cómo que nosotros nos vamos a arrodillar ante ti? Y ahí le echaron tremenda cantaleta. Pero la respuesta de sus hermanos no fue mejor, fue peor que la del papá. Leemos en Génesis 37, 19 y 20 que la respuesta de sus hermanos fue: aquí viene el soñador, aquí viene el soñador. Y a raíz de ese sueño, de ahí en adelante el odio se acrecentó y estaban buscando la manera de matarlo. Y miren lo que dice el texto: ahí viene el soñador, dijeron, vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas, de esos pozos. Podemos decirle a nuestro padre: un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Muchas veces hemos escuchado de la familia: vamos a ver en qué queda ese proyecto, vamos a ver en qué queda esa locura. Solamente a usted se le ocurre hacer eso. Y escuchamos cosas de la familia que nos duelen tanto y nos hieren tanto. Pero sobre todo cuando son proyectos espirituales y cosas de Dios y no hay el apoyo de la familia, eso duele demasiado. José no logró obtener ningún apoyo de ningún miembro en su familia. Y a veces tú crees que eres una persona rechazada y a veces nosotros nos ponemos la mano en el hombro: pobrecito yo, ¿quién me comprendiera? Pero amados, lo más importante es que sepas que Dios te acepta, que Dios te ama. Porque hay personas que han sido rechazadas peor que tú. Yo no creo que tu situación sea igual a la de José. Para mí la situación de José, nosotros no damos ni en los tobillos a todo lo que le tocó vivir el pobre José, un jovencito con semejante rechazo, con semejante dolor desde muy niño en su familia. Entonces, yo lo que quiero decirles es que es muy difícil retener el sueño de uno cuando la familia quiere que te deshagas de ese sueño. Es difícil, pero podemos hacerlo. Podemos seguir adelante sabiendo que Dios está con nosotros. Cuando el sueño viene de Dios, ¿qué es lo que hacemos? Cuando yo estoy seguro que este sueño me lo dio Dios, yo me aferro a ese sueño. Y no permito por nada del mundo que nadie me quite el sueño. No voy a dejar que nadie me lo arrebate. Me voy a aferrar a él. Como cuando uno tiene algo y no lo suelta. No, es que esto es mío. Cuando uno es niño y tiene un juguete y dice: esto es mío, y no lo suelta. Esa es la idea, no vayas a soltar ese sueño aunque los demás no crean en ti. Hay algunos que han pasado los años y dicen: oigan a este soñador. Y usted sigue soñando con eso. Así escuche lo que escuche. Yo creo que ese sueño viene de Dios. Y hayan pasado muchos años. Mire, yo les voy a mostrar que esto es todo un proceso para el cumplimiento de los sueños. Y aquí viene el tercer principio en esta mañana. Cuando eres consciente de cuánto te ama Dios, no te das por vencido con tus sueños, aun si el viaje está lleno de problemas. Aun si el viaje está lleno de problemas. No hay razón, iglesia, para rendirse solo porque las cosas no salen como se planearon. Las cosas no salieron como José quería que salieran. Yo quiero que usted piense un poquito en los problemas que él atravesó. Lo primero fue que fue incomprendido por la familia. La familia lo rechazó. Ahora, cuando él es rechazado por la familia, pregunto, ¿se rindió? ¿José se rindió? Para nada. ¿Siguió siguió adelante en medio del problema? Sus hermanos lo vendieron como esclavo a una caravana que iba para Egipto. De esos mercaderes que compran esclavos en el camino, se los vendieron a ellos por cualquier cosa. Ahora, el haber sido vendido como un esclavo, hasta ahí terminaron los sueños de José. Y él dijo: hasta aquí llegué, esto ya no se va a cumplir. ¿Se rindió José? No se rindió, siguió adelante. Ahora vive en un país extranjero, Egipto, otra lengua, otro idioma, otra cultura, otra religión. ¿Se rindió José estando lejos de la familia, abandonado, solo? ¿Se rindió? No se rindió. Y aquí viene a mi mente cuando yo traía esto, mire, viene a mi mente cuando usted tiene que salir de su país por X o Y razón. Y viene a mi memoria tantos hermanos venezolanos
Y ahora viene a mi memoria tantas personitas en Ucrania, lo que les ha tocado vivir, y otros pueblos en el mundo que les ha tocado vivir cosas muy duras, y aún en Colombia con la persecución en tantos departamentos, con esta violencia que les ha tocado salir. Entonces, en medio de esos problemas, en medio de esas crisis, no podemos renunciar a los sueños. Porque José es un modelo y un ejemplo para nosotros, aún estando en otro país, no porque él quiso irse para allá, lo vendieron, lo sacaron a la fuerza, y aún así siguió adelante. En medio de estar en la plaza vendiéndolo como esclavo, lo compra la familia de este funcionario, la esposa de Potifar, lo compra, que era un funcionario ahí de Egipto, del faraón, y la esposa de Potifar, en medio de estar ya en una casa, ahí Dios empieza a darle gracia a José. Escúcheme bien, le da gracia, ya pasa de ser un simple esclavo a un esclavo mucho más importante, le empiezan a delegar cosas y Dios lo empieza a respaldar, porque es que cuando Dios está con uno, no importa en dónde esté, así esté en otro país, Dios nos va a respaldar. Así estemos solos, Dios nos va a respaldar. Así la familia nos haya abandonado, Dios nos va a respaldar. Esa es promesa de Dios. Y estando allá, ahora él de pronto en algún momento dijo, no, yo no soy capaz con esta administración, yo no sé esto, no sé aquello, ya estoy solo, no tengo apoyo de nadie, yo más bien voy a abandonar. Eso fue lo que hizo José. No, aceptó la administración, aceptó estar ahí, siguió adelante, porque él hubiera podido hacer otras cosas, pero siguió adelante. Entonces hay momentos donde queremos rendirnos, pero Dios nos está diciendo, ánimo que yo estoy contigo, no vayas a tirar la toalla. Yo no sé cuántos en esta mañana llegaron hoy con ganas de tirar la toalla. Yo no sé cuántos venían ya con la carta para firmar de renuncia. Yo no sé. En esta mañana. Ahora, cuando él está ahí en esa casa y es prosperado, ocurre algo, o los benditos problemas que ocurren. Esa mujer se enamoró de ese esclavo y le hizo la encerrona. Y como él no le daba ni la hora, le hizo la encerrona. Y cuando quiso ahí acosarlo sexualmente, él, que era un hombre temeroso de Dios, salió corriendo. Y ustedes conocen la historia, que cuando sale corriendo ella alcanzó a rasgarle la túnica, y entonces le mostró, se hizo una película, mejor dicho, y le dijo al esposo que lo había tratado de violar y el pobre fue a la cárcel. Y ahí estuvo en la cárcel. Y ya estando en la cárcel, José dijo, no, esta sí fue la etapa ya. Hasta aquí llegó el sueño. ¿Renunció? ¿Se rindió? No, siguió adelante. Y eso es lo que le quiero decir, amada iglesia, en esta mañana. Yo no sé cuántos problemas estás enfrentando ahora. Yo no sé cuál es tu crisis. Yo no sé cuáles son tus dudas y tus miedos. Pero lo que quiero decirte es, no importa lo que está pasando, no importa lo que ha pasado, Dios te va a ayudar a seguir adelante. No estás solo, tienes el amor de Dios, tienes el respaldo de Dios. Eso no es suficiente para ti. Para mí es suficiente. Recuerda que si vamos a aplaudir, aplaudimos bien duro, fuerte. Eso. Y la gloria es para el Señor. Entonces él siguió adelante. Y en medio de eso termina en la cárcel y otra vez pasa lo mismo. Estando en la cárcel, Dios lo respalda. Dios lo respalda. Y ahí le da gracia delante de los funcionarios y termina volviéndose otra vez la mano derecha del carcelero. Allá se volvió la mano derecha del esposo de Potifar, ¿cierto? De Potifar. Y ahora se vuelve la mano derecha del carcelero. Y ahí Dios le da gracia. Y en medio de eso ustedes saben que como él tenía ese don, interpreta los sueños. ¿Recuerda usted que conoce la historia? ¿A quién le interpretó los sueños en la cárcel? Al panadero y al copero. Y en medio de eso, mis amados, él siguió adelante, pero recuerde que le dijo a uno de ellos que se acordara de él cuando saliera, que abogara por él, porque él era inocente, que hablara por él, que hablaran con la JEP, que por favor llevaran allá testigos que él era inocente. Y usted sabe lo que pasó. Después volvió, lo reactivaron en el palacio y se olvidó del pobre José. ¿Cuántas veces la gente se ha olvidado de nosotros? Promesas que nos han hecho y hemos creído en otras personas y nos han dejado tirado en el camino. No creyeron, nos abandonaron. Y por eso vamos a desistir, por eso vamos a desertar, por eso vamos a abandonar. No, para adelante. Por eso dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre.
Nuestra confianza está en Dios. A mí me han hecho promesas las que usted quiera, por favor, en más de 30 años de ser pastor. Promesas que se las lleva el viento. Entonces, ahí interpreta los sueños del copero, del panadero, pero después ocurre algo. Ustedes saben muy bien que empieza un sueño que tiene el faraón. Conocen muy bien la historia. Nadie le interpretaba el sueño al faraón, y el faraón tenía una corte de astrólogos, de brujos, de todo ahí para que le interpretaran sueños y cosas. Nadie le pudo interpretar ese sueño. ¿Recuerdan el sueño? ¿Alguien lo recuerda? ¿De qué se soñó? ¿Alguien? Estudiantes de la Biblia, lectores de la Biblia. Las vacas gordas y las vacas flacas. Claro que también hubo con el trigo, pero sobre todo nos acordamos mucho los de las vacas, ¿cierto? Y en ese sueño nadie le pudo interpretar, hasta que una vez alguien dijo: en la cárcel hay una persona que le puede interpretar los sueños. Y Dios canalizó todo, y ahí llega, se presenta ante el faraón. La historia no la voy a contar toda, usted se la sabe. Le interpreta el sueño al faraón, y ahora el faraón le dice que porque fue el único, que eso realmente tenía que ser de Dios, porque nadie más pudo saber. Déjeme decirle lo siguiente: en medio de eso, cuando el faraón está totalmente seguro que eso es de Dios, entonces déjeme decirle lo siguiente: en medio de eso, cuando el faraón está totalmente seguro que eso es de Dios, entonces ¿sabe qué hace? Lo pone como segundo en todo el imperio. Pero José dijo: no, eso es una tarea demasiado grande, yo no soy capaz con eso. Y entonces abortó ese sueño, ¿sí? No, siguió adelante, porque sabía: si Dios a mí me ha apoyado en todo este trayecto, me apoyó en la casa de Potifar, me apoyó en la cárcel, ¿cómo no me va a apoyar ahora con semejante tarea? Muy grande, pero Él es el que me va a apoyar. Tomó riesgos, se arriesgó y siguió adelante. Algunos de ustedes Dios los quiere usar para cosas muy grandes, pero es que ustedes no creen en ustedes. Pero es que el problema no es tanto si creemos en nosotros o no, el problema es si le creemos a Dios. Porque uno no cree a veces en uno mismo, pero lo importante es que creamos en Dios, que Dios puede hacer cosas grandes a través de nosotros. Y Dios hizo algo grande a través de José. Se volvió la mano derecha del faraón, y el resto es historia. Ustedes conocen muy bien qué fue lo que pasó. Ahora, ¿por qué José no se dio por vencido? Al fin y al cabo, mis amados, la vida de José, como tú y como yo, muchas veces hay cosas que pasan en la vida, que a veces queremos darnos por vencido, que no queremos seguir adelante. Eso le pasó al pobre José. Pero cada sueño contiene cosas negativas en la vida, en el proceso. A veces son sorpresas negativas, a veces son cosas que pasan que nos pueden desalentar, porque no todo es bueno, no todos los días son buenos, hay momentos difíciles. ¿Quién dijo que las cosas son fáciles en la vida? ¿Quién dijo que porque Dios nos dio un sueño todo va a estar despejado? No. Cuando Dios le entregó la tierra prometida al pueblo de Israel, le entregó la tierra prometida, y Dios desalojó a todos los gigantes de ahí y les dejó todo servidito para que ellos entraran. No, la tierra estaba plagada de gigantes, y les dijo: ahí está la tierra, yo los voy a acompañar, pero ¿quién tiene que sacar los gigantes? ¿Quién tiene que expulsar los gigantes? El pueblo tenía que expulsar los gigantes. Eres tú el que tienes que avanzar, eres tú el que tienes que creer. Dios te apoya, pero eres tú el que tienes que trabajar. No te puedes quedar de brazos. Por eso me aterra el que dice: no, yo sé que Dios me va a dar un empleo, y no manda hojas de vida a ninguna parte. Está esperando que llegue un angelito a la casa. Usted tiene que mover. ¿Estamos? Yo no sé ni por qué dije eso, pero bueno, para alguien será, ¿no? Para alguien será. Diapositiva que sigue. Número 4. Cuando eres consciente, escúcheme bien, cuando eres consciente de cuánto te ama Dios, no te das por vencido con tus sueños, aunque parezca que se están tardando mucho en cumplirse. Ay, ay, ay. Ahí sí que algunos dicen: ay, por Dios, ¿por qué tocó ese tema? Otra vez, cuando eres consciente de cuánto te ama Dios, no te das por vencido con tus sueños, aunque parezca que se están tardando mucho en cumplirse. ¿Sabe más o menos, iglesia, cuánto pasó
desde el momento en que José recibe el sueño hasta el momento en que lo ve cristalizado, pasaron más o menos 23 años. 23 años. Pero algunos de ustedes creen que porque el sueño lo tuvieron el año pasado, que ya en el 2022 lo van a tener cristalizado. No necesariamente. Tampoco necesariamente le estoy diciendo que tienes que esperar 23 años. Tampoco estoy diciendo eso. Lo que estoy mostrándoles es el principio, el principio. Al final, después de los 23 años, se cumple ese sueño porque José está a la mano derecha del faraón y gobernó a su familia, porque vino la hambruna en todo Egipto y allá está la tierra de su familia y van a Egipto a buscar comida porque allá todos esos años almacenaron debido al sueño que interpretó José y a la sabiduría que Dios le dio a José para administrar todos esos recursos, y allá va la familia y no sabían que él era el hermano. Y ustedes conocen muy bien la historia, también han visto películas donde ahí está él con toda su fisionomía egipcia, no lo distinguieron como un hebreo, y después cuando lo reconocieron, ustedes conocen muy bien cómo termina esa historia. Gobierna a su familia, se reconcilió con sus hermanos, salvó a toda la nación de Israel de morir de hambre. Uno nunca sabe, iglesia. Uno nunca sabe, mis amados, cómo serán los tiempos de Dios y por qué Dios permite cosas. Ahora, Dios no, escúcheme lo que voy a decir. No es que Dios haya metido a José en el pozo. No fue Dios el que lo metió a la cárcel. No es así. No es así. Sino que en el proceso Dios permitió que ocurrieran cosas, pero en medio de ese proceso Dios acompañó a José. Porque cuando lo tiran al pozo era para morirse. Lo iban a matar y Dios lo guardó, Dios lo cuidó. Yo quiero que tú te des cuenta que aún en medio del dolor, que aún en medio de ese problemón tan grande que estás viviendo, ahí ha estado Dios en medio de ese problema. Lo que pasa es que a veces no vemos sino el pozo, no vemos sino la oscuridad, pero no vemos cómo Dios me ha guardado en medio del pozo y en medio de esa oscuridad. Entonces, cuando te encuentras en la mitad de ese viaje, de ese sueño, yo quiero decirte, no te des por vencido. No tires la toalla. De esta historia de José aprendemos muchas lecciones. Yo podría pasar aquí todo el día hablando de esto, pero es muy importante que recuerdes que el amor de Dios siempre está contigo, sobre todo en los tiempos más difíciles. En esos tiempos difíciles, cuando se me vino ese problemón encima y me da la depresión, porque somos humanos, a mí también a veces me ha dado la depre, a veces no he querido nada por ese problemón tan grande que tengo, pero en ese momento, aunque no sienta la presencia de Dios, es donde Dios más está conmigo, porque Él sabe que yo lo necesito más en ese momento. Él no me va a dejar morir solo, porque soy su hijo, porque soy su hija. ¿Está de acuerdo con eso? Cuando José estuvo en el fondo del pozo, él no perdió las esperanzas. ¿Por qué? Porque sabía que Dios estaba con él. Y eso fue lo que permitió que uno de los hermanos dijera, no lo matemos. Y Dios lo cuidó y lo guardó. Eso fue lo que permitió que aún estando en la casa como un esclavo, terminara siendo un administrador de esa casa. ¿Por qué? Por el amor de Dios que estaba con él. Eso fue lo que permitió que aún estando en la cárcel tuviera privilegios, porque Dios le acompañó aún estando en la cárcel. Por eso los problemas y las dificultades que se nos presentan en el camino no es para que yo abandone, para que yo deserte, para que yo termine el proyecto. No, las adversidades de la vida nos hacen más fuertes para seguir adelante. Y te voy a decir algo que quizás no quieres escuchar. Pero este problema tan grande que tienes ahora, si tú lo atraviesas sabiendo que está de la mano de Dios, que Dios no te va a abandonar, que Dios no te va a soltar, te va a hacer más fuerte para el problema más grande que vendrá después para ti. Porque la vida es así. La vida es así. Problemas tras problemas, porque no estamos en el cielo, estamos en la tierra. Y Jesús lo advirtió claramente: en esta tierra ustedes van a tener mucha aflicción, pero ánimo, yo he vencido. Si hubo alguien que fue mal comprendido, mal interpretado, fue Jesús. La familia no le creyó a Jesús. La única que le creyó fue María, aunque dudaba cosas porque no sabía, pero decía que todo lo guardaba en su corazón.
Y fue la que permitió que en algún momento María dijera: hágase conforme a su palabra, porque aunque no entendía, lo apoyaba y lo respaldaba, pero nadie más creyó en Jesús. Sus hermanos lo tildaron de loco, de loco. A nuestro hermano se le corrió la teja, porque en algún momento dijeron: nuestro hermano está loco, se cree el Mesías. No creyeron en él. ¿Usted cree que Jesús no le tocó vivir los mismos dolores de nosotros? Fue rechazado por sus amigos, fue rechazado por su gente, en la tierra donde se levantó, donde jugaba con los amiguitos, donde iban a la playa a jugar fútbol, porque él tuvo una niñez normal. Cuando fue a hacer milagros allá en Nazaret, Jesús de Nazaret, de esa tierra donde él se levantó, dice que allá no pudo hacer muchos milagros. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Porque no creyeron en él. Y ahí fue donde Jesús dijo: nadie es profeta. Y no me malinterprete, Jesús hubiera podido hacer todos los milagros porque era el Dios todopoderoso, pero él también respeta la fe de las personas. No creyeron en él, entonces chao, se fue para otra parte. A él lo incomprendieron, lo rechazaron y aún murió por nosotros en la cruz del Calvario. Varón de dolores. Así que si alguien nos puede entender, ese se llama Jesús. Varón de dolores, pero siguió adelante con el Padre Celestial. Pudo decirle: aparta de mí esta copa, cuando estaba próximo a la muerte, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y siguió adelante y fue fiel hasta la muerte por nosotros. Te animo a seguir adelante sabiendo que tienes el respaldo y el apoyo del Señor. Por eso quiero terminar con este versículo de Génesis capítulo 50, versículo 20, cuando José, después de haber terminado todo este proceso, mire las palabras de José: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Hay cosas que pasan que usted no entiende por qué pasan, pero Dios tiene un propósito al permitir que pasen. Y mire todo lo que pasó, Dios lo canalizó para el bien del pueblo de Israel. Y esta historia es la que está de la mano con el versículo que he compartido con ustedes a lo largo de todo este trimestre, que lo encontramos en Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Aún esa adversidad por la que estás pasando, Dios la va a canalizar para bien tuyo, porque tú eres un hijo y una hija de Dios. Amén. Vamos a orar, incline su rostro y oramos y le damos gracias al Señor en esta mañana. Padre Santo, estamos aquí una vez más meditando en tu amor por nosotros. Qué privilegio el ser tus hijos y tus hijas. Qué privilegio el ser amados por ti de manera incondicional, Señor. Un amor tan grande que te llevó aún a dar a tu propio hijo, tu único hijo, para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Ay, por favor, dele gracias a Dios por ese gran amor que Él tiene para nuestra vida. Dele gracias a Dios en esta mañana. Si nos visitas por primera vez, yo quiero que atiendas al llamado de Jesús, el llamado a la salvación que te hace en esta mañana. Jesús te dice: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Jesús te está invitando, te está llamando. Acepta el llamado de Jesús. Dígale: te recibo en esta mañana como mi único y suficiente Salvador, como el Señor de mi vida. Dígale: Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida. Me arrepiento de todos mis pecados pasados. Quiero ser un discípulo tuyo. Me quiero entregar a ti, Señor. Si tú haces eso de corazón, la palabra de Dios dice que Él te acepta como un hijo, como un miembro más de su preciosa familia. Y tú que llevas meses, años, décadas siguiendo los caminos del Señor, quiero que hagas una oración en esta mañana con tus propias palabras. Quiero que en esta mañana
le digas al Señor, dígale: estoy muy agradecido por el gran amor que tú tienes para mí, Señor. Gracias porque tu amor por mí es lo suficientemente grande como para estar en todas partes que yo voy, Señor. Gracias porque tu amor por mí es lo suficiente como para nunca dudarlo, Señor. Nunca dejarás de amarme. Dígale en esta mañana: gracias porque tu amor por mí es lo suficientemente profundo para manejar todos mis problemas. Dígale: Dios, gracias, gracias, porque tu amor es lo suficientemente alto como para pasar por alto todos mis pecados, mis errores, mis defectos, mis fracasos, a causa de Jesús. Dígale: Dios, gracias porque ya me siento aceptado en lugar de avergonzado. Gracias porque me siento valiente para llevar mis necesidades ante ti. Dígale: gracias porque tu paz ha llenado mi corazón, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y hoy particularmente me has enseñado, Señor, que puedo arriesgarme, que puedo tomar riesgos, porque tengo el apoyo tuyo, porque tú estás de mi lado. Gracias, 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 Señor. Te alabo y te bendigo, te exalto y te glorifico. Adoremos al Señor en esta mañana. Adorémoslo. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Mi aferro a tu bondad, y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá.